Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Porsche Panamera de primera generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, la calidad de la pintura de la carrocería de cualquier modelo Porsche no es satisfactoria. Al igual que la calidad de construcción. Además, muchos propietarios de Panamera, que no tenían ningún problema económico, cubrieron inmediatamente su coche con una película protectora, total o parcialmente. Los primeros propietarios de un Panamera tampoco escatimaron en el lavado de sus coches. Por lo tanto, no podrás encontrar un Panamera con espacios en la carrocería desiguales o bolsas de corrosión en los umbrales, guardabarros o debajo de las molduras. Por supuesto, esto no se aplica a aquellos coches que sufrieron un accidente y fueron restaurados en condiciones improvisadas. Por cierto, es importante entender que comprar un Panamera de emergencia barato solo a primera vista parece una decisión muy acertada desde el punto de vista financiero. No será posible restaurar un Panamera de forma rápida y económica después de un accidente. El hecho es que Porsche utilizó varios tipos de materiales para fabricar la carrocería del Panamera: aluminio, acero estirado en frío, acero de alta resistencia y aleación de magnesio. Por ejemplo, se utilizó aluminio para fabricar el capó y la tapa del maletero, y los marcos de las ventanas de las puertas del Panamera están hechos de aleación de magnesio. Al comprar un Porsche Panamera, debes inspeccionar cuidadosamente la parte inferior del coche. Por supuesto, a diferencia de los propietarios de Cayenne, los propietarios de Panamera no viajan por terrenos accidentados, pero la distancia al suelo del sedán alemán sigue siendo demasiado baja para nuestras condiciones. Como resultado, se producen daños en los bajos de los vehículos usados con regularidad. Y cuanto más antiguos son los coches presentados en el mercado secundario, más a menudo muestran rastros de reparación independiente en forma de enchufes, abrazaderas y sujetadores no originales. Los signos de tales ahorros indican claramente que algunos de los anteriores propietarios del caro Panamera fueron demasiado duros. Al mismo tiempo, al inspeccionar desde abajo, no está de más asegurarse de que las cavidades ocultas no estén obstruidas con suciedad. Su presencia indica claramente que el coche no recibió los cuidados adecuados. Además, la suciedad acumulada en la cavidad puede convertirse en el futuro en un catalizador para la formación de corrosión. El problema de las ópticas delanteras, conocido por todos los propietarios del crossover Cayenne, no ha escapado al Porsche Panamera. La berlina alemana dispone de soportes de faros similares, gracias a los cuales, con una herramienta sencilla y la destreza adecuada, se pueden desmontar de su lugar en apenas un par de minutos. Afortunadamente, los Panameras tuertos no son tan comunes, pero si se va por varios días, es mejor dejar el coche en un aparcamiento vigilado. Curiosamente, muchos propietarios de Porsche no apoyan por principio a los ladrones y no compran ópticas usadas. Pero como los Panameras usados de primera generación se han vuelto casi un orden de magnitud más baratos que los nuevos, la demanda de ópticas asequibles con un pasado oscuro definitivamente no disminuirá. El interior del Panamera envejece lentamente. Incluso con un kilometraje de 100.000 kilómetros, el cuero de los asientos y el panel frontal parece bastante decente. Más bien, la verdadera edad y kilometraje del automóvil se revelarán mediante desgastes en el volante y manijas de las puertas tapizadas en cuero. Pero también aparecen mucho más tarde que en los coches más asequibles. En los Panamera más antiguos y con un kilometraje muy alto se pueden encontrar interruptores sueltos y molduras de aluminio rayadas en el interior. Pero todavía quedan pocos coches de este tipo. Sin embargo, dentro de 5 a 6 años, cuando los Panameras usados cambien de dueño varios más, ya no será posible no notar este problema. El sistema eléctrico del Porsche Panamera es de muy alta calidad, gracias a lo cual los primeros propietarios prácticamente no tuvieron problemas con él durante los primeros 3 o 4 años de funcionamiento del coche. Otra cosa es si hablamos de un Panamera que tiene entre 9 y 10 años. Digan lo que digan, la edad pasa factura, por lo que es necesario comprobar cuidadosamente el funcionamiento del sistema de control de clima, varios sensores y otros sistemas electrónicos.
Atención especial a las unidades equipadas con techo corredizo eléctrico. Con el paso de los años, su drenaje se va obstruyendo progresivamente, lo que provoca que entre humedad al interior. Los ventiladores del sistema de refrigeración del Panamera se consideran relativamente débiles. En entornos urbanos tienen que trabajar casi constantemente, por lo que rara vez duran más de 5 a 6 años. Los sensores de aparcamiento pueden fallar incluso antes. El generador y numerosos sensores pueden soportar unos 100.000 kilómetros. Es importante comprender que para resolver un problema aparentemente trivial que cualquier electricista de taller puede resolver en automóviles económicos, los propietarios de Panamera deberán recurrir a un servicio de marca con una remuneración adecuada para los especialistas. Y las unidades electrónicas y el cableado son muy caros, por lo que incluso una pequeña reparación para los estándares de los coches premium puede resultar ruinosa. La versión básica del Porsche Panamera tenía un motor de 6 cilindros y un volumen de 3,6 litros. Si no le importa la modesta potencia de 300 caballos de los Porsche, que proporciona al Panamera una aceleración de cientos en unos 8 segundos, también podría echar un vistazo más de cerca a esta opción. El 6 de gasolina es a priori más barato de mantener y reparar que los motores más antiguos de 8 cilindros. Aunque los gastos en cualquier caso serán muy decentes, aunque solo sea porque la unidad de 6 cilindros en términos técnicos es una versión simplificada del 8. La principal ventaja del modesto motor de 6 cilindros es que es un poco menos susceptible a rayaduras en las paredes de los cilindros. Pero solo si cambia el aceite con regularidad, utiliza únicamente combustibles y lubricantes de alta calidad y sigue una serie de recomendaciones sencillas. Sin embargo, la práctica demuestra que no todos los propietarios de un Porsche Panamera están dispuestos a al menos no encender sus coches hasta que la unidad de potencia se caliente a la temperatura de funcionamiento. Como resultado, hay bastantes casos en los que incluso el motor Panamera de 6 cilindros requirió reparaciones serias incluso después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. Muchos están seguros de que los motores de 8 cilindros de la serie Porsche M48 se atascan con menos frecuencia, pero en realidad no es así en absoluto. El kilometraje con el que se producen raspaduras en el 8 puede variar ligeramente según la serie de la unidad de potencia, pero definitivamente no será posible evitar la aparición completa de defectos en las paredes de los cilindros. A menudo, los propios propietarios contribuyen a la formación temprana de raspaduras. Si ni siquiera los propietarios de un Panamera usado suelen ahorrar en aceite de motor, prácticamente nadie se involucra en el mantenimiento del sistema de refrigeración una vez finalizado el periodo de garantía. Como resultado, después de varios años de funcionamiento, los radiadores del sistema de refrigeración se obstruyen por completo, tras lo cual el G8, que incluso en condiciones ideales funciona en un régimen de temperatura muy estricto, comienza a sobrecalentarse de vez en cuando. Como resultado, las brechas térmicas llegan casi a cero, lo que conduce a la formación de numerosas marcas. En ningún caso se debe permitir el ahorro en combustible. Además, el uso de gasolina 95 y especialmente 92 de baja calidad no solo provoca la formación de raspaduras, sino que también reduce seriamente la vida útil del sistema de inyección directa y de la bomba de combustible, y también conduce a un estiramiento acelerado de la cadena de distribución. Existe la opinión de que los agresores se pueden identificar escuchando. En teoría, sí. Pero para hacer esto, es necesario tener una buena comprensión de este problema, y las marcas deben ser muy profundas y formarse en varios cilindros a la vez. Si hablamos de la etapa inicial, sin equipo especial no será posible determinar la presencia de raspaduras. En principio, un Porsche Panamera no puede adquirirse sin un diagnóstico exhaustivo. En cualquier caso se debe realizar una endoscopía de los cilindros del motor. Además, no se puede confiar este procedimiento a los primeros artesanos con los que se encuentre que utilicen endoscopios baratos en su trabajo. El endoscopio, en primer lugar, debe tener una cámara de muy alta calidad y, en segundo lugar, una articulación giratoria especial.
En otras palabras, el cilindro debe inspeccionarse en los 360 grados y el pistón debe moverse lo más lejos posible. Desafortunadamente, no todos los selectores involucrados en el diagnóstico de automóviles premium siguen estas recomendaciones. Curiosamente, los propios propietarios de automóviles Porsche confían en que el problema del desgaste es muy exagerado. Si no escatima en consumibles y realiza todos los procedimientos de servicio a tiempo, podrá olvidarse de los desgastes durante al menos 100 a 150.000 kilómetros. Además, hay casos en que los Porsche 8 sobrevivieron entre 250 y 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Por supuesto, estos casos son raros, pero indican elocuentemente que inicialmente las unidades de potencia resultaron ser muy exitosas. El hecho de que causen problemas con kilometrajes muy cortos es únicamente culpa de los propietarios. Sin embargo, incluso sin ser rudos, los propietarios de un Panamera tendrán en qué gastar su dinero. Por ejemplo, para sustituir los soportes de las unidades de potencia, que en promedio pueden soportar entre 60 y 100.000 kilómetros. Reemplazar los soportes superiores no causa grandes problemas. No se puede decir lo mismo de la sustitución de los soportes inferiores. Para hacer esto, es necesario colgar la unidad de potencia, lo que no tiene el mejor efecto en el costo del trabajo. No puede contar en absoluto con un mantenimiento económico para su Panamera. ¿Cuánto cuesta al menos reemplazar el filtro de aire del motor, lo cual no se puede hacer sin desmontar el parachoques delantero? Los propietarios de un Panamera con un gran kilometraje probablemente encontrarán fugas en las tuberías del sistema de refrigeración. Es bueno que los tubos no exploten en el momento más inoportuno. Los problemas típicos de los Panamera más antiguos con un kilometraje de menos de 200.000 kilómetros son una turbina que casi ha agotado su vida útil y una fuerte quema de aceite. Si la unidad consume alrededor de 1 a 2 litros de aceite por cada 10.000 kilómetros, solo podemos alegrarnos. Este consumo puede considerarse normal en los motores Porsche. Otra cosa es si hablamos de añadir aproximadamente 1 litro de aceite cada 500 a 1.000 kilómetros. En este caso, no hay duda de que una reparación seria de la unidad de potencia está a la vuelta de la esquina. En cuanto a las turbinas, generalmente se consideran fiables. Otra cosa es que a los 150 a 200.000 kilómetros agotan físicamente sus recursos. Si el propietario aumenta la presión de sobrealimentación o no se preocupa por el mantenimiento oportuno del motor, la vida útil de las turbinas será mucho más corta. También hubo algunos errores de cálculo constructivos. Los Quinto 8 que se instalaron en el Panamera antes del rediseño utilizaban desfasadores defectuosos. Sus pernos de aluminio a menudo se cortaban, lo que provocaba que los pistones y las válvulas chocaran. El problema evidente no se resolvió hasta que los ingenieros de Porsche empezaron a utilizar tornillos de aleación de titanio mucho más resistentes. Curiosamente, no todos los coches con desfasadores defectuosos fueron invitados a los concesionarios oficiales Porsche como parte de la campaña de retirada en curso. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que los futuros propietarios tengan que solucionar los problemas por su cuenta. Cuando salió a la venta el Panamera de primera generación, también se instalaron motores diésel bajo el capó. Uno de ellos, el 6 de 6 cilindros y 3,0 litros de volumen, el Panamera lo comparte con el crossover Cayenne. Sorprendentemente, la versión diésel del Panamera puede considerarse la mejor opción de compra. En primer lugar, incluso las unidades diésel de alta tecnología de BAC se distinguen por un equipamiento de combustible que no es el más exigente en términos de calidad del combustible diésel. Por supuesto, bajo ninguna circunstancia debes verter intencionalmente sustituto en el tanque. Esto no solo provocará un desgaste acelerado de los inyectores de combustible, sino que también aumentará el consumo de combustible. En cuanto a los problemas con las virutas de metal que se forman al desgastarse la bomba de inyección, no es relevante para el Panamera diésel, ya que los ingenieros de Volkswagen lo solucionaron en 2010. Las turbinas con unidad de potencia diésel se consideran muy fiables. Su vida útil, con un funcionamiento adecuado, es de al menos 200.000 kilómetros.
Otra cosa es que muchos propietarios también usan motores diésel. Como regla general, prefieren un estilo de conducción muy activo, por lo que el recurso de turbina se reduce varias veces. Sin embargo, nada impide diagnosticar la turbina por separado antes de comprar un automóvil. Pero incluso en este caso, vale la pena recurrir exclusivamente a profesionales que puedan medir el impulso máximo, así como estimar el tiempo que tarda la turbina en conectarse, y luego evaluar completamente el estado de la turbina y su vida residual. No hay necesidad de preocuparse por un ligero empañamiento del tubo de admisión. Es diferente cuando se trata de fugas fuertes. Indican claramente un desgaste severo de la turbina. Naturalmente, antes de vender un coche, intentan ocultar las fugas de aceite, idealmente limpiando los depósitos del compartimento del motor. Por lo tanto, los ejemplares con el compartimento del motor perfectamente lavado deben revisarse con especial atención. Los problemas típicos de un motor diésel de 3 litros son las fugas en la tapa y el cárter de distribución. Muy a menudo, los talleres oficiales Porsche ofrecen sustituir las juntas de la tapa. Si las fugas son muy pequeñas, entonces no hay gran necesidad de hacerlo. En la gran mayoría de los casos, hasta un recorrido de 170 a 200.000 kilómetros, las fugas son completamente insignificantes. Nuevamente se producen fugas graves en los motores astillados, que a menudo tienen que funcionar al límite de sus capacidades. A menudo se encuentran fugas en la unión de la unidad de potencia y la caja de cambios. La sustitución de los retenes de aceite actuales requiere el desmontaje de la caja de cambios, lo que resulta muy caro. Como resultado, la mayoría de los propietarios de un Panamera usado prefieren no prestar atención al empañamiento y cambiar el sello de aceite solo cuando las fugas son muy grandes. Afortunadamente, esto sucede muy raramente. Nuestros entusiastas de los automóviles desconfían de las cajas de cambios robóticas. De hecho, muchos de ellos no han demostrado ser los mejores, pero esto no se aplica a la caja de cambios PDK de 7 velocidades. Incluso en las condiciones de funcionamiento más suaves, se comporta muy bien. Pero es importante comprender que en caso de posibles problemas no se puede contar con reparaciones económicas. Esto se aplica plenamente a la transmisión automática Tiptronic S de 8 velocidades, que se combina con un motor diésel. Pero también es famoso por su envidiable fiabilidad. Hay muchos casos en los que, en otros modelos de la empresa, una transmisión automática recorrió entre 250 y 300.000 kilómetros sin problemas graves. La suspensión neumática del Panamera, que permite variar la distancia al suelo en unos pocos centímetros, no puede ser económica de reparar por definición. La vida útil de las rótulas y los bloques silenciosos rara vez supera los 80 a 100.000 kilómetros. Algunos conductores incluso tienen que cambiarlos cada 50.000 kilómetros. Los bloques silenciosos se reemplazan por separado. Rótulas, combinadas con una palanca. Los compradores de un Panamera usado definitivamente no deberían buscar los frenos cerámicos de carbono que se ofrecen como opción. Por supuesto, proporcionan una dinámica de frenado más eficaz, pero es poco probable que se aprecie plenamente en condiciones urbanas. El precio de los discos y pastillas de freno PCCB puede resultar bastante impactante. Muchos compradores de un Panamera usado de primera generación simplemente no tienen esa cantidad de dinero para mantener el automóvil. Tampoco se espera que los frenos carbocerámicos no requieran reemplazo durante toda la vida útil del vehículo. A menudo es necesario sustituirlos incluso antes de que el vehículo alcance los 100.000 kilómetros. Las pastillas y discos de freno convencionales, con una eficiencia ligeramente peor, costarán un orden de magnitud más baratos. En cuanto al intervalo de sustitución, dependerá enteramente de la actividad con la que conduzca el propietario del Panamera. En promedio, las pastillas de freno duran entre 20 y 40.000 kilómetros. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.